Virgen María. Muy bien. Voy a hacer un poquito desglosar este tema en 4 puntos, algo así como... Sí, sí va a haber cena, Padre. Muy bien. Bueno, vamos a ver el tema. Estamos en la página número 105. Ahorita a las 8:10 habrá un receso donde vamos a compartir, habrá un agua y por allí algo. Cocinaron un chivo hoy. Muy bien, página número 105. Vamos a ver el tema de la Santísima Virgen María. La primera parte, pues, es una pequeña introducción. Hablar de la Santísima Virgen María es una grandeza para nosotros, porque como parte de un pueblo americano, un pueblo latinoamericano, nos inclinamos mucho al amor maternal. Por lo tanto, hablar de la Virgen María, pues conmueve nuestro corazón, conmueve nuestra mirada, nos conmueve a nosotros como persona, porque es nuestra madre. El primer aspecto que vamos a hablar de la Virgen María es el aspecto histórico-cultural, porque María, antes de ser Madre de Dios, perteneció a una cultura, así como la nuestra. El que es guatemalteco tiene su cultura, comen chuchitos, también pollo campero, tienen su manera propia cultural. Los que son del Salvador también tienen su propia cultura. Los que somos de México también tenemos nuestra propia cultura. María como mujer judía, también tiene su propia cultura. En los diferentes ámbitos que nosotros miremos, resplandece mucho la cultura en los papeles distintos de la Virgen María. Miren la cultura judía que María vivió en el aspecto religioso. Se dice que las mujeres en el tiempo de María, ¿qué lugar ocupaban en el templo? ¿Los primeros lugares o los últimos lugares? Los últimos lugares. Es decir, en el aspecto religioso, la mujer no tenía el valor que hoy tiene en estos momentos, ¿sí? Las mujeres, por ejemplo, en las asambleas, tenían que permanecer como calladitas, culturalmente. Culturalmente, en el aspecto religioso, todos los judíos tenían que ir ¿a dónde cada año? Al lugar santo que era ¿qué? Jerusalén. Muy bien. La cultura de María socialmente también la hacía participar de costumbres. Aquella mujer que saliera embarazada, ¿cómo le iba? ¿Le daban un premio? No, ¿cómo le iba? La apedreaban, pero peor aún porque se desconociera al varón, al papá del niño. Los mismos paisanos la llevaban a la plaza y la justiciaban. Culturalmente, María también tiene su manera propia en el ámbito intelectual. Como mujer judía, ¿qué día se acercaba a la sinagoga? ¿Qué día iban los judíos? Los sábados, ¿verdad? Como cualquier mujer judía, como cualquier judío. Gracias a la literatura apócrifa. Diácono, ¿qué son la literatura apócrifa? Son esos libros que la Iglesia no reconoce como palabra de Dios, pero que en su momento se escribieron. Los agiógrafos escribieron, pero no tienen la inspiración divina. Diácono, ¿me puede dar el nombre de uno de esos libros? Sí. Por ejemplo, el protoevangelio de Santiago,
Oh, diácono, entonces la Iglesia Católica conoce estos libros, por supuesto, para que no los asusten, porque luego dicen, es que el Vaticano tiene muchos libros escondidos que no quieren que usted lea. El Vaticano o la Iglesia ha sido la primera en leer estos libros para discernir qué sí es palabra de Dios y qué no es palabra de qué, de Dios. Y gracias a los libros apócrifos, particularmente el protoevangelio de Santiago, sabemos con claridad quiénes son los papás de la Virgen María. ¿Quiénes son? Santa Ana y San Joaquín. También los libros apócrifos nos regalan los nombres de los 3 reyes magos, que son Gaspar, Melchor y Baltasar, gracias a los libros que apócrifos, porque eso no los dice la Biblia. Entonces la literatura apócrifa también regala cosas culturalmente para entender más el sentido de la escritura inspirada, gracias a los libros apócrifos. La Iglesia enseña en su tradición que María es una jovencita que tiene ¿cuántos años? Entre 14 y 15 años. Vean, para nuestra cultura decimos era una niña, era una jovencita, pero los judíos tenían como ley, como costumbre, que eran mayores ¿a qué edad? A los 12 años. ¿A qué edad? A los 12 años. En México son mayores a los 18. Aquí en Gringolandia, ¿a los cuánto? 21. No, vean, cada país, cada lugar. Por lo tanto, si hablamos de cultura, de edad, María no era una jovencita. Ya el autobús se le estaba yendo. Sí, ya no alcanzaba tren. Si hablamos culturalmente, no era una niña, ¿verdad? Desde nuestra cultura decimos era una niña. Ahorita estamos en este aspecto. Por supuesto que es reservada de pecado original, por supuesto que el dogma de la Inmaculada Concepción, pero culturalmente María se desarrolla como cualquier persona en su lugar. ¿Por qué es importante esto? Para que nosotros valoremos el sentido de la Escritura y también el sentido espiritual que la Escritura nos regala. La Iglesia nos enseña que está comprometido con un hombre que se llama ¿cómo? San José hoy, un hombre prudente, a los que en su cultura les llaman un hombre sabio. Pero no porque era brujo, porque adivinaba el futuro, no, sino una persona de respeto, tampoco porque era adulto, no, sino una persona coherente entre lo que decía y hacía. Entonces, hay 2 tradiciones. La primera es que la comunidad confió en él y fue y le depositó a María para que le cuidara, porque sabían que José era una persona recta, prudente, que no pudo haberle hecho daño a la Santísima Virgen María. Lo otro es lo que nosotros, gracias a las Escrituras, sabemos, en donde es comprometida con el Señor San José, para librarla de esta causa que ella podía ser presa. ¿De qué podía ser presa María entonces? Desde su cultura. ¿Que le dieran un premio? De que la apedrearan, vean. Por eso es importante, porque entonces vamos a poner un segundo aspecto, el valor que tiene la palabra cuando se le cree. Culturalmente hay mucha riqueza para acercarnos a la Santísima Virgen María. Hasta aquí, ¿alguna preguntita, alguna duda? ¿Sí vamos bien? ¿Sí va subiendo el agua al tinaco o nada? Sí, muy bien. Bueno, esto es a grandes rasgos. Ojalá que cuando tengan pesadillas puedan profundizar un poquito más sobre la Virgen María en su cultura. Número 2, María en la historia de la salvación. ¿Qué vamos a ver?
María en la historia de la salvación. Inciso A, en el origen de la humanidad. ¿Cómo? ¿María está presente en el origen de la humanidad? Sí, cuando se crearon las cosas, allí está presente María. Popularmente yo digo, está asomando ya la nariz. ¿Cómo? Vean lo siguiente. En el capítulo 1 del libro del Génesis, abramos nuestra Biblia, capítulo 1, versículos 2 y 3. Génesis es el primer libro de la Biblia. En el capítulo 1, en el versículo 2 y 3, va a decir el autor que al principio todo era, ¿qué cosa? Una confusión. Y el Espíritu de Dios, ¿qué hacía? Aleteaba sobre la superficie. Y entonces Dios empezó a ordenar las cosas. A esto le llamamos la creación. ¿Cómo le llamamos? Y a lo último, el Señor crea al hombre a su imagen y semejanza. Y lo pone en el lugar, en el jardín, en el Edén, en el paraíso, para que gozara de todo lo que Dios había creado. Solamente con una advertencia. No comas de ese fruto, porque el día que tú lo comas, ¿qué va a suceder? Vas a morir, se te abrirán, ¿qué cosa? ¿Qué fruto era? Alce la mano quien diga una manzana. No, nada más dice el fruto prohibido, ¿sí? Pudo ser una pera, un plátano, una cereza, nada más dice el fruto prohibido. Por los que están engañados, que dicen que aquí está atorado, sepan hoy que es el fruto prohibido, ¿no? Pero el hombre no quiso obedecerle a Dios y le obedeció ¿a quién? A la serpiente. Y empieza el diálogo en el capítulo 3, ahora vamos al capítulo 3, versículos 1 al 15. Empieza el diálogo entre el hombre y la mujer. ¿Verdad que Dios te ha dicho que no comas del árbol de ese fruto? Los dos dijeron, sí. Y la serpiente les dijo, pero tú sabes por qué Dios no quiere que tú comas del árbol de ese fruto. Adán y Eva fueron sinceros y dijeron, no sabemos. La serpiente fue más astuta y dijo, mira, lo que pasa que el día que tú comas de ese fruto, se te abrirán los ojos, y aquí viene lo que hizo que Adán y Eva comieran. Se te abrirán los ojos y serás como ¿quién? Y entonces lo perfecto de Dios se vio interrumpido, no por Dios, sino por ¿quién? Por el pecado, sí, pero por el hombre mismo. Y Dios no quiso que el hombre se perdiera. Dios salió al jardín, dice el autor, claro que en forma de metáfora, y empezó a gritar, ¿dónde están? ¿Y qué dijo Adán y Eva? Tuvimos miedo, ¿y qué cosa? Nos escondimos. Y entonces Dios dijo, a ver, ¿qué han hecho? Y cada uno se empezó a echar la culpa. Pero Dios fue al punto y señala a la serpiente. Tú, por haber hecho caer a ellos, vea, cambia la historia de la humanidad. A ti, una mujer aplastará tu cabeza con el talón de su pie. Génesis capítulo 3, versículo 15. Subrayenlo. Porque allí María empieza a ser presencia en el origen de la humanidad. Está acompañando a un pueblo, pero no se me vayan a confundir, porque no es María quien va a salvar. Ahorita, en el don profético, vamos a entender por qué la promesa está en la mujer. Claro, no dice María, no dice virgen, solo dice a ti una mujer aplastará, ¿qué cosa?
tu cabeza. A esto la iglesia le llama protoevangelio. ¿Cómo le llama? Protoevangelio. El anuncio de la salvación a la humanidad que se ha corrompido por sí mismo. Y María está participando también en la obra de la salvación. Ahorita aún todavía no llegamos al problema del protestante, porque el católico, antes de debatir un tema, tiene que conocer lo que va a debatir, no decir poder decir, tiene que ubicarse primero en su tema. Inciso A, entonces, María presente en el origen ¿de qué? De la historia, de la humanidad. Inciso B, María en tono profético o en los profetas. ¿María en dónde? En los profetas. Entonces nos saltamos a Isaías, capítulo 7, versículos 14 o del 10 al 16. Isaías capítulo 7, versículos 10 al 16. El profeta encara a un rey en ese momento, al rey Ahaz. Ahaz era el rey que estaba haciendo la voluntad de Dios, pero estaba descuidando la dignidad ya de los hombres. Y entonces el profeta le quiere dar a entender al rey que él solo no va a poder, que empiece a procurar, a pedir a Dios más sabiduría para que pueda orientar bien a su pueblo. Y el profeta terco dice, no se lo pediré, no hay que tentar a Dios, todavía no es momento de dirigirnos con Dios. Y el profeta, para que el rey entienda, le dice, mira, capítulo 7, versículo 14, subrayen eso. Le dice al profeta, siéntate, te voy a explicar. Una mujer virgen dará a luz a un niño a quien le pondrán por nombre como Emanuel. ¿Cómo se llamará? Y la iglesia nos enseña que Emanuel quiere decir, los profetas anuncian que de esta mujer que el protoevangelio nos estaba enseñando, hay dos características más. Será virgen y nacerá un niño. Y este niño le pondrán por nombre Emanuel, que quiere decir Dios, que aún no, pero esa preposición con va a venir, va a llegar con nosotros, va a estar con nosotros. Los profetas anuncian al Mesías, pero también anuncian a la mujer del cual Dios obrará por medio de ella. Ya parece que se va desmenuzando más y la figura de la Santísima Virgen María lo vamos comprendiendo más a la luz de las Sagradas Escrituras. Y llegamos al Nuevo Testamento, a inaugurar el Nuevo Testamento. Este Dios que iba a venir con nosotros se encarna. Buscamos Lucas, capítulo 1. Para los que traen el libro, estamos en la página 106. Lucas, capítulo 1. Versículos 26 en adelante. Ese pasaje que nos sabemos casi de memoria, en donde el ángel llega con María y le dice, ¿qué le dice? Alégrate, llena de ¿qué? Después, el Señor contigo. Sí, eso. La jovencita se turba. No puede comprender, es una niña, sí es una jovencita, no tiene experiencia, sí va creciendo, tiene fe en Dios. Y le pregunta al ángel, ¿qué significa tal saludo? Y entonces el ángel le dice, para los que tienen dudas, el Espíritu de Dios se posa sobre ti y el poder del Altísimo te ha cubierto con su sombra. Y entonces viene el culmen del protoevangelio, de los profetas,
y de la encarnación del Hijo de Dios. De ti nacerá un niño, a quien le pondrán por nombre ¿cómo? No. ¿Qué dice? Jesús. ¿Cómo se llamará el niño? Jesús. Ya. Vean, la figura de la mujer, el anuncio de la salvación, se va entendiendo. No será María. María tendrá esto con los hombres, porque el fruto que traerá en el vientre será el hijo de ¿quién? De Dios. ¿Será el hijo de quién? Y entonces, ¿quién aplastará el pecado? No, María, no. ¿Quién? Cristo, que estará ¿en dónde? En el vientre de María. Y entonces sería bueno que le preguntáramos al protestante, a ver, ¿por qué dices tú que es una mujer cualquiera? ¿Por qué dices que es un vaso desechable? ¿Por qué dices que es la prostituta del Apocalipsis? Si gracias a María brilló para el hombre, ¿qué cosa? La salvación. Porque gracias al sí cambió la historia de la humanidad. Ojo, no estoy diciendo que María salva. Estoy diciendo que en María se encarnó el Salvador. Y gracias a que el Salvador se encarnó, entonces disfrutamos de todas las promesas que desde la creación se nos hizo. Que el pecado sería, ¿qué cosa? Aplastado. Que el demonio no tendría poder sobre nosotros porque brillaría la luz. Y ustedes como personas de fe, conocedores de la doctrina de la Iglesia, entienden entonces el sentido de la resurrección. Porque gracias a la resurrección de Cristo, nosotros disfrutamos de todo lo que en María se anticipó. Porque la resurrección va a ser que se venga en la promesa alguien que esperamos y que vamos a celebrar en unos días, que se llama ¿cómo? Pentecostés. ¿Qué quiere decir qué cosa? La venida ¿de quién? Del Espíritu Santo. Este Espíritu Santo que se posó ¿en quién? En María. Y entonces vienen preguntas. ¿Diácono, María se bautizó? Pues sí, no lo necesitaba porque era inmaculada, no tenía ¿qué cosa? Pecado. Pero como el Espíritu se posó en ella, ¿qué pasó? Se bautizó, se hizo la primera comunión, se hizo la confirmación y no fue porque le dijo, ven mamá, te voy a bautizar en el nombre de mi papá, en mi nombre. No, se bautizó porque estuvo ¿quién? Por si hay duda que si en María había todavía pecado, por la gracia del Espíritu Santo quedó ¿qué cosa? No, quedó purificado. ¿Qué quedó? Purificado. María anticipa lo que a nosotros también se nos va a dar. Porque gracias al Espíritu Santo, ¿qué recibimos? Sí, la santidad, pero gracias al Espíritu Santo recibimos los sacramentos. ¿Qué recibimos? Porque el economizador de los sacramentos, ¿quién es? Aparte del Padre y el Obispo, ¿quién lo da? El Espíritu Santo. ¿Sí me explico? ¿Aquí alguna preguntita, alguna duda? ¿Sí quedó claro? 3, sí. Entonces podemos decir que no solamente Jesús no tiene pecado, sino María. Claro, María también no tiene pecado. María está reservada del pecado original. Si María hubiera tenido pecado original, Jesucristo hubiera participado ¿de qué? Del pecado original. Por eso la Iglesia tiene ese dogma que se llama la Inmaculada Concepción. Pero el protestante no lo entiende, porque él lo quiere que venga en la Biblia. Pues Lucas 1:26 dice que en María posó ¿quién? Y por posar el Espíritu Santo quedó ¿qué cosa? Purificada, no hay pecado. Aparte que aclara que la obra de María en el vientre no es participación de José, sino obra del Espíritu.
Por eso dice engendrado, no creado. Fue engendrado, no criado. No hubo participación. Pero dice el protestante, después sí, usted fue la almohada, ¿no es cierto? Lo que nos interesa es que Cristo es obra del Espíritu Santo. Eso es lo que nos interesa. Por supuesto que ahorita en el tercer aspecto vamos a entender por qué José no pudo tocar a María. Pero ahorita lo vamos a entender. ¿Quieren saber sí o no? Esta historia continuará. Venga mañana. Muy bien. Entonces vamos comprendiendo ese segundo aspecto. Quede claro entonces, vean que cuando usted estudia la doctrina de la Iglesia Católica, todos esperábamos un quinto dogma que se llama la corredentora. Pero en obediencia del Papa, el Papa Francisco hace unos meses dijo que María no puede ser la corredentora. Esperemos que a futuro un Papa vuelva a despertar esto y los teólogos se peleen entre ellos y puedan decir que María sí puede ser corredentora, porque María participa ¿desde dónde? Desde el origen de la creación. No es que sea Dios, no. Entiendo que gracias al Papa esto se ha cerrado, pero también entendemos que el Espíritu Santo sigue soplando. Diácono, yo quiero saber más de esto. ¿Algún cursito de dogmática, algún libro de dogmática puede ayudarte a entender más este sentido de la encarnación? ¿Preguntas en este segundo aspecto? Concluyo este segundo aspecto. Por eso a Jesús no le llamamos solo Jesús. La iglesia le llama Jesucristo. ¿Cómo le llama? ¿Por qué Jesucristo? Jesús, hombre encarnado, Cristo, lo anunciado por los profetas, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Verdadero Dios y verdadero hombre. Teológicamente hay una palabra que se los digo, pero se llama la consustancialidad del Padre. ¿Cómo se llama? La consustancialidad del Padre. En palabras sencillas, verdadero hombre y verdadero Dios. Ese es. Por eso decimos Jesucristo. Jesús, reconocemos su humanidad. El Cristo, reconocemos su divinidad. Hasta aquí. Pregunta para ustedes, ¿la Biblia se expresa mal de María? No se expresa mal. Por eso es bueno conocer el tema que yo voy a abordar. El problema es que usted quiere usted quiere dialogar de un tema que ni usted mismo sabe. Dicen, pero es que se van rapidito. ¿Sabe cómo se van? Porque les digo, vamos a rezar el rosario. ¿Y sabe por qué se van? ¿Quieren saber, sí o no? Se van porque dicen, este católico no sabe nada. Yo quiero que me conteste ¿con qué? Con la Biblia. Por eso ese letrerito de la casa que tenemos, este hogar es católico, rechazamos propaganda protestante, lo vamos a cambiar. Ahora vamos a poner, este lugar es católico, te invito, ven a dialogar conmigo. Y cuando toquen la puerta de su casa, quítenle el tiempo que más puedan. ¿Saben por qué? Porque así no va con otro católico despistado. Usted le hace perder, ¿qué cosa? El tiempo. Pero si usted manda al niño, sale el niño, dice mi mamá que no está, él va a aprovechar porque va a ir con otro católico que no sabe nada, ¿me explico? Ya no se vayan a creer la última Coca-Cola, pero ustedes ya están en otro nivel, ya están en otro nivel. Bueno, ¿alguna pregunta en este segundo aspecto? No, ojalá. La verdad, el párroco de ustedes tiene mucha motivación. Ojalá y ustedes, hablando con el hermano Nemorio, con el padre quiere que haya un grupito de los apóstoles de la palabra en esta parroquia, en esta, pues ya futura parroquia, porque son una misión independiente a José Dalton. Y entonces ustedes ojalá y vayan generando conciencia. A este grupito nosotros le llamamos promotores y defensores de la fe. ¿Cómo le llamamos? Promotores y defensores de la fe. Así como se promueve Herbalife
Ognilay, ¿qué más? Ay, Royal Precision, muy bien. Más, Princess House, ¿qué más? Bueno, solo que aquí no damos el 30% de descuento, ¿eh? No. Así en la Iglesia Católica debe de haber promotores y defensores de la fe. Que cuando haya dudas, ustedes se sientan con la confianza de decir, vayan con ese grupo. Allá pueden aclararles más acerca de la fe. Pero no es el grupo del 911, no, porque este grupo también sale a visitar los hogares, así como los testiguitos, pero estos son católicos. Diácono, y si nos sale un testiguito, qué bueno. A mí me gusta porque les dan una paliza y vienen y dicen, ay, hay que estudiar. ¿Hay que qué? Que estudiar. Y a mí me gusta que les salgan muchos testigos para que entiendan que hay que estudiar, ¿no? Que no solo es reunirnos cada 8 días, sino verdaderamente un apostolado. Considérenlo, si les gustaría o no. Muy bien, ya hasta tenemos el salón, tenemos el día, la hora, pero queremos que ustedes se comprometan en un grupo, un grupito que tiene seriedad porque tiene estatutos. No es que vamos a inventar algo nuevo, no, tiene estatutos. Un grupo que trabaja en favor de su parroquia, que cuenta con la ayuda espiritual de nosotros y con toda una organización interna en el país, donde hay un director nacional, donde hay un director regional, donde hay un director diocesano, donde hay un coordinador parroquial. Entonces está estructurado, donde hay estatutos, porque nunca falta el chiflado que empieza con sus nuevas ondas y entonces los estatutos marcan la manera de proceder en el grupo, ¿sí? ¿Sí me explico? Entonces, como que vayan aquí subiéndolo y vayan preguntándole al Espíritu, ¿será bueno esto en mi capilla, en mi parroquia? ¿Cuántos católicos se han ido? Aquí enfrentito tenemos una competencia, ¿sí o no? La parroquia lo necesita, ¿sí o no? Y yo que no estoy en un grupo, no voy a esperar hasta que me jubile a los 75, porque ¿quién me asegura? ¿Qué tal si mañana colgamos los tenis? Y entonces, imagínense, algo pudimos. Y sabe que aquí no hay 30, aquí hay 100%. Solamente que el cheque te lo paga San Pedro. Allí, allí entonces, ojalá y vaya pensando, ¿no? ¿Y quiénes pueden estar en este grupo? Todos, jóvenes, adultos, solteros, casados, ¿no? Viudos, divorciados, todos pueden estar en este grupo. Diácono, yo no estoy en ningún grupo, no sé nada de iglesia. Bueno, vas a conocer, por eso es bueno estar ¿en qué? En un grupo. Y aparte como grupo, también apoyamos a nuestra parroquia, porque de ese grupo a veces nacen los servicios para ser catequista, para ser lector. De repente el párroco nos pide el servicio de ser ujieres una vez al mes, y luego van a ver que el que tenga más saliva va a tragar más pinole, entonces van a ver a uno haciendo por allá, haciendo por acá. ¿Sí me explico? Quizás por ahí esté soplando el Espíritu Santo para los que no están haciendo nada. Entonces, ya aquí está. Muy bien. Vamos a descansar 5 minutos. Hay algo por allí, ¿verdad? Hay una botellita de agua y regresamos. Muy bien.